la caída del gabinete no obedece a las interpelaciones de los ministros. La caída del gabinete obedece a la falta de expertise en poder explicar al país cómo iba a tener salud y cómo iba a solucionar el problema económico. Porque las interpelaciones de la ministra de Economía como la interpelación del ministro de Educación están en vigencia. Y si él repite a esos ministros, naturalmente, al estar en vigencia, cuando les toque, van a tener que presentarse a interpelar. Y como ustedes conocen el expertise parlamentario, que es lo que dice la Constitución Política del Perú, ellos pasarán primero por el pliego de preguntas y si no convencen en la respuesta del pliego de preguntas, naturalmente el Parlamento tiene la condición de poder censurar. Estas son interpelaciones que están pendientes y que deben ser explicadas. También es cierto, creo que eso hay que decirlo, que en el caso del ministro de Educación, lo que no tiene la interpelación y que seguramente se va a agregar si fuera así, es el tema de las tablets, donde él ha reconocido que hay corrupción, y corrupción que sí tiene responsabilidad. Lo que necesitamos es un gabinete que muestre en primer lugar garantías de un proceso transparente en la conducción y la responsabilidad que tienen ellos. Si él cree que en este momento debe poner un gabinete estrictamente político pensando en las elecciones, pues que lo haga. La población quiere resultados y lamentablemente el señor Cateriano no ha tenido resultados. Por eso se ha caído su gabinete. Entonces lo que no debemos permitir, que ese fracaso de responsabilidad del presidente de mantener, en ese caso, su posición sin haber podido conversar con la bancada o haber convencido a la bancada porque se ha reunido con todas las bancadas. Y dicho sea de paso, debo respaldar la votación de esas 9 bancadas. Y la respaldo en el sano ánimo democrático. Él no puede ningunear a la bancada de FREPAP. Él no puede ningunear a la bancada de Frente Amplio. No puede ningunear a la bancada de Fuerza Popular. No puede ningunear a la bancada de Alianza por el Progreso. No puede ningunear a la bancada de Somos Perú. No puede ningunear a la bancada de Unión por el Perú. Porque ellos de una u otra manera tienen una posición política. Y hay que respetar las posiciones políticas. La mayoría no se pueden encimar sobre las minorías ni las minorías sobre las mayorías. En consecuencia, vuelvo a reafirmar, ese manejo que está pretendiendo hacer el presidente de la República en su conferencia de prensa que ha dado el día de ayer, que ha hablado de chantaje, lo rechazo contundentemente como presidente del Congreso, como un poder del Estado, que merece el mayor respeto como lo merece el presidente, lo merece este poder del Estado. Y que sus amigos del señor Cateriano le estén abriendo las puertas para que salgan en todos los medios, ya no hacer una opinión, sino agredir a una institución. Y eso no lo permitamos todos los peruanos. No nos pueden agredir al Congreso de la República, porque somos una institución democrática, que no estamos con chantajes, ni estamos con prebendas, estamos actuando de una manera transparente. Y eso es lo que está haciendo este Congreso. Con esta constitución política a la mano, porque lo que queremos es un Perú mejor. Y queremos que estas elecciones que se avecinan, no se pretenda destruir a los partidos políticos. Los partidos políticos merecemos respeto. Eso es lo que le pedimos al señor presidente de la República. Respeto a este Congreso y respeto a los partidos políticos. Porque la crisis el día de hoy del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico. Sin embargo, en lugar de buscar enmendar, lo ha expuesto al señor Cateriano para que el día de hoy, conjuntamente con todos sus allegados del señor Cateriano, estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitirlas y solayar la actitud del presidente del Congreso democrática, donde no tiene ninguna decisión sobre las 9 bancadas, donde los resultados de los hechos que se han dado es porque el señor no ha convencido, porque su discurso de cuántas páginas trajo, solamente 2 páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Eso tenemos que decirlo y no podemos quedarnos callados. Yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado, porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir, los que queremos la democracia, que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma.
El saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró que la negación de la confianza al gabinete ministerial desnuda intereses subalternos que buscaban frenar la reforma universitaria. En una entrevista a un medio local, Cateriano Bellido sostuvo que sin ninguna duda, un diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, evidenció un condicionamiento previo para obtener el voto de confianza. Me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho días antes de la presentación ante el Pleno y me dijo en privado en la oficina de la Presidencia del Congreso que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación. Pedro Cateriano señaló que luego de la reunión con Manuel Merino informó de la situación al presidente Martín Vizcarra y quedaron en que no se someterían a esa clase de prácticas parlamentarias. Lo acontecido desnuda y muestra crudamente la acción política de los partidos que han participado en esto. Asimismo, Pedro Cateriano aclaró que ya había informado que durante su exposición de la política general iba a poner mayor énfasis en la parte económica atendiendo a un pedido del legislativo y que la parte referida al tema de la lucha contra la pandemia se iba a ampliar. Acá lo que hubo es una decisión política del Congreso que desnuda intereses subalternos para presionar y frenar la reforma universitaria. Eso es lo concreto, manifestó el ex premier. El renunciante presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, comentó en una radio local sobre la decisión de la bancada de Alianza para el Progreso, grupo parlamentario que en bloque se abstuvo de decidir sobre el pedido del voto de confianza de su gabinete. Cateriano Bellido detalló que tras asumir el cargo en el gobierno de Martín Vizcarra, sostuvo una conversación telefónica con el líder de ese partido político, César Acuña, quien por iniciativa propia le expresó que apoyarían su gestión sin condición alguna. A ver, cuando yo inicié la ronda de diálogos, invité naturalmente a Alianza a APP, al partido del señor Acuña. Lo llamé por teléfono y él me felicitó y me dijo que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, planteara un acuerdo, ¿no? Él me dijo, mira, vamos a apoyar tu gestión y yo no voy a poder ir a la reunión porque estoy en Trujillo y van a ir mis parlamentarios. Eso ocurrió. Asimismo, el saliente primer ministro reconoció que no tenía razón alguna para dudar de la palabra de César Acuña, ya que antes de la segunda etapa en la presidencia del Consejo de Ministros, conversó en varias oportunidades con él, quien según indicó le propuso que postule por su partido en elecciones nacionales. Es más, yo con el señor Acuña he tenido 2 o 3 reuniones con anterioridad a asumir el cargo. Él me ha invitado en anteriores oportunidades a postular por su partido, a trabajar en su partido, y yo decliné en aquellas oportunidades. Y en esta situación, naturalmente, estaba obligado a conversar con todos. Lógico. Tal vez se quede ingenuo en creer en la palabra del señor Acuña, pero como salió de él, claro. Y luego tuve no solo la reunión con el grupo parlamentario, sino luego también conversaciones separadas, no tenía por qué dudar de la palabra del señor Acuña. El líder que tiene actualmente Alianza para el Progreso, que es el señor César Acuña, se mantiene en coordinación permanente con la bancada. Eso es importante, tenemos reuniones cotidianas. Sabíamos de la conversación que había tenido Pedro Cateriano con el señor Acuña, apenas aceptó el cargo, y César Acuña le ofreció apoyo en su gestión. Y creo que ese fue el ánimo de todos los peruanos. El éxito de Pedro Cateriano, del gobierno del señor Vizcarra, es el éxito de todos los peruanos.
no se habló en específico del voto de confianza. Fueron pasando los días, ha tenido toda la oportunidad de coordinar con los ministerios y de plantear un mensaje integrador y eficiente, sobre todo en el trabajo con las regiones en el ámbito de la salud y de la reactivación económica. Pedro Cateriano, a la fecha de su presentación, nunca será un cheque en blanco. El ánimo, como puedes intentar darlo tú, como puedo intentarlo darlo yo en algún momento a una autoridad, es siempre en la mejor voluntad de que las cosas vayan bien, por el bien del país y sobre todo de los más necesitados. Llegado el momento del discurso, y si durante el debate se ve evidenciando las carencias de los planteamientos, más allá también de los planteamientos positivos, que los han habido definitivamente, ya la bancada va debatiendo internamente, y eso es lo democrático. Por supuesto, incluyen todos los actores, todos los dirigentes dentro del partido político, y finalmente se toma una decisión. Eso es lo democrático, eso es lo que se tiene que respetar. La y decisión, lo que me preocupa, entonces, como peruana actualmente, es que se esté pretendiendo llevar esta posición en contra ya del Congreso de la República al hecho de que se haya dado o planteado un chantaje. Eso es totalmente falso. Por eso es que estoy saliendo actualmente a los medios de comunicación, porque merecemos como institución ser respetados en nuestra decisión. Claro, yo no dije en ningún momento que durante el tiempo que iba a permanecer iba a construir toda la línea del teleférico de Choquequirao. Lo que sí, como luego lo dije ya a casi las 5:30 de la mañana, es que con la experiencia que tenía en el cargo, sí era consciente que ese proyecto lo podía destrabar. De hecho, en 4 días de trabajo intenso se viabilizó ese proyecto, y lo que sí manifesté es que lo podía dejar en marcha, que iba a destrabar no solo ese, sino los otros proyectos que había ofrecido. Sí. Esas cosas sí se podían hacer, naturalmente. La persona que no ha tenido ninguna experiencia en la gestión pública, como lamentablemente hay muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado. Por ejemplo, los congresistas del FREPAP no tienen ningún conocimiento del manejo de la cosa pública. Afirmaban cosas que no tenían pues un sustento en la realidad. Pero esto forma parte de un debate democrático y abierto, ¿no? La congresista María Teresa Céspedes, vocera de la bancada del FREPAP, rechazó las declaraciones que dio esta mañana el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en las que, para intentar explicar una supuesta inexperiencia política de este partido político, señaló que afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad. La bancada del Frente Popular Agrícola FIA del Perú rechaza las declaraciones del ex premier Pedro Cateriano, así como nos oponemos a cualquier acto discriminatorio contra nuestro partido y militantes del FREPAP, quienes tenemos más de 30 años de militancia teniendo como eje fundamental la lucha contra la corrupción. Somos la tercera fuerza política del Congreso y hemos recorrido costa, sierra y selva, recogiendo los requerimientos del pueblo peruano. No tenemos intereses alternos. Creemos en una inversión minera responsable, sin abusos, y defendemos los intereses de la población, promoviendo la agricultura con estudio previo y sustento técnico. Las acciones del FREPAP siempre estarán encaminadas en favorecer a la población. Hay que recordar que el saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, justificó el plan de gobierno que presentó ante el Congreso para intentar obtener el voto de confianza. Sin embargo, cuestionó que algunos congresistas con poca experiencia en la gestión pública, concretamente los de la bancada del FREPAP, lo acusaran de haber presentado propuestas que el gobierno no podría concretar en su último año de gestión. Si el presidente Vizcarra sigue equivocándose, no solamente en la conformación de un gabinete que sea de consenso y todo el país para luchar contra la pandemia,
si sigue equivocándose en llevar adelante una política de gobierno donde beneficia a unos cuantos, a grupos de poder y no a la gran mayoría de la población del país, entonces como una sanción del pueblo podría caber la posibilidad de una vacancia presidencial. Esperemos de que el presidente Vizcarra pueda elegir un gabinete de consenso convocando a los mejores profesionales a nivel de todo el país, de todos los departamentos. Ese equipo debe estar a la altura del momento donde su prioridad sea la lucha contra el avance implacable de esta pandemia del COVID-19. Tampoco que siga equivocándose en seguir su política de gobierno, porque lo contrario estaría desafiando al pueblo y lo sancionaría con una posibilidad de petición de vacancia presidencial. Además, debe ser la agenda del país una discusión sobre un nuevo contrato social, que es el cambio de la constitución política. Esta mañana, la ministra de Salud, Pilar Macetti, sostuvo una reunión de más de 2 horas con el presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno, donde habría rechazado ser la nueva presidenta del Consejo de Ministros. La titular de Salud no aceptó la propuesta de Vizcarra Cornejo y prefirió quedarse en el sector ante la crisis sanitaria que vive el país por el coronavirus. Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Martos, habría aceptado convertirse en el nuevo jefe del gabinete ministerial tras la propuesta de Martín Vizcarra. Cabe recordar que el pasado lunes 3 de agosto, el Congreso negó el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, argumentando que no convenció con su discurso en cuanto al tratamiento de la pandemia en el país. ¿Qué tal, amigos? Es increíble la histeria con la que se ha reaccionado por parte de la casta dominante caviar a la decisión del Congreso de no darle la confianza al señor Cateriano. Han puesto el grito en el cielo, lo han comparado con Grau, con Bolognesi, están exigiendo que Vizcarra busque la manera de nuevamente neutralizar a este Congreso y por supuesto lo acusan de todo. Bueno, esos son los mismos que pidieron la disolución del Congreso anterior. Son los mismos que dijeron que el Congreso anterior era un desastre, que era obstruccionista, que no servía para nada, y aplaudieron de manera radical que se le disolviese. Bueno, ahora tienen un nuevo Congreso, el Congreso que ellos pusieron, tampoco les gusta. Entonces, ¿qué cosa hacemos? ¿Los ponemos a ellos, a esos caviares que tienen el control de todo el aparato del Estado como los dueños del Perú y que ellos sean los que decidan? O sea, ¿hasta cuándo van a seguir teniendo esa preeminencia de imponer su punto de vista como si fuese absolutamente perfecto y los demás no valen nada? Bueno, pues el pueblo del Perú es el que elige a los congresistas, como que es el pueblo del Perú el que elige a los presidentes. En cambio a ellos no los elige nadie. Ellos simplemente están allí como parásitos alrededor del poder y del poder que ellos manipulan a su favor. ¿O acaso no están todos estos sectores mediáticos y abogadiles vinculados a Odebrecht? ¿Acaso cuando Odebrecht los contrataba como estudios de abogados o como periodistas no los ponía a su servicio? Y el señor Vizcarra, ¿qué cosa hace en este tema? Se presta a todo este tipo de cosas. Desde que entró de la presidencia de la República no hizo sino confrontar, y ahí está el resultado. Pero lo peor es el grave caso de la pandemia, las mentiras permanentes que él ha proferido durante todo este tiempo. Y ahora él simplemente demuestra que no tiene capacidad para gobernar. Lo correcto sería la vacancia, pero sin duda alguna eso es pedir peras al olmo. Muchas gracias. La titular de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, manifestó que el presidente Martín Vizcarra no ha ratificado a nadie en su cargo luego de que el Congreso le negara la confianza al de Pedro Cateriano. Barrios señaló también que Cateriano Bellido ya presentó su carta de renuncia, al igual que todos los integrantes de su gabinete. Rocío Barrios aprovechó la oportunidad también para agradecerle a Cateriano por el servicio prestado al Perú y dijo estar apenada que el Congreso le haya negado la confianza al gabinete por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia, a pesar de solo asumido el cargo en menos de un mes. Por otro lado, la ministra Barrios también se refirió sobre la permanencia de Martín Benavides al frente de la cartera de Educación y dijo que ciertas bancadas habían condicionado su voto si lo destituían del cargo.
Sin embargo, manifestó que Benavides no se ha pronunciado sobre un posible alejamiento al Ministerio de Educación y que se encuentra comprometido con la reforma educativa. No obstante, la titular del Mincetur sostuvo que todos los ministros son aves de paso y su permanencia no siempre es determinante. Más allá de personas, se tienen que defender las políticas, como la reforma universitaria. El Poder Judicial dictó este miércoles 36 meses de impedimento de salida del país para el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril Rodríguez, investigado por el caso Los Temerarios del Crimen. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada la medida contra el exparlamentario como parte de las acciones de la investigación preliminar abierta en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal. Cabe mencionar que el miércoles pasado la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, solicitó al Poder Judicial 36 meses de impedimento de salida del país contra Becerril Rodríguez. De acuerdo con la tesis de Fiscalía, el ex congresista fujimorista estaría vinculado con la banda criminal Los Temerarios del Crimen y con una denuncia del ex alcalde del distrito de Aucayama, Pedro Salguero Dulanto. El último 10 de julio, la titular del Ministerio Público presentó 2 denuncias constitucionales por haberse aprovechado de su cargo en el Congreso y ofrecido gestionar el presupuesto de la municipalidad de Aucayama en Huaral. Según la denuncia, el ex legislador habría hecho esto a cambio de que esta municipalidad cumpla con pagar una deuda a una empresa presuntamente vinculada a su hermano. Mientras que la segunda denuncia es por sus presuntos vínculos con los temerarios del crimen, supuestamente liderada por el detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chingel. Según esta denuncia, Becerril habría gestionado la asignación de presupuesto que era captado por la organización municipal a cambio de beneficios personales para él. Respecto a que los imputados no podrían ir al penal porque la situación de la pandemia, los centros penitenciarios, que yo solamente me baso a reportes periodísticos, porque no leo toda la jurisprudencia, no, señor juez, también le convoco a la defensa, también se va bien dar lectura al expediente 4-2018-1, en el sentido cuando el máximo representante en el intérprete de materia penal refiere, no es por el hecho de que exista pandemia, no podamos imponer prisión preventiva. La prisión preventiva está vigente, señor juez. No podemos decir que porque está la pandemia no puede dictarse prisión. Aquí se ha evaluado esta situación, incluso le voy a dar lectura cuando se sostiene que no se puede utilizar aisladamente argumentos referidos al hacinamiento carcelario, como viene a decir en coincidencia las dos defensas, nivel de salubridad y medidas que se hayan tomado para evitar y atender a los afectados por el COVID-19, para evaluar el cese de la prisión preventiva, ya que estas circunstancias per se no son una razón para otorgarla. Además, es necesario tener en cuenta que el procesado no comparte celda, lo que invoca su judicatura como un hecho notorio y público. Tanto la señora Keiko Fujimori y Nadine Heredia Alarcón compartieron la misma celda y aisladamente. Y si bien señala que existen otros internos en el área donde se encuentra recluido, también tiene que seguir las normas de autoprotección, señor juez. A eso estamos regidos todos. Tanto es así que concurrimos a trabajar con nuestras respectivas mascarillas. Seguimos todas las reglas de autoprotección para poder combatir esta enfermedad. Aislamiento social, a fin de evitar el contagiado. En consecuencia, ese agravio que argumenta la defensa y que quiere invocar su judicatura, que cuidado, se afecta el derecho a la salud. No, señor juez, ha sido ya evaluado por la Corte Suprema y rechaza este argumento. Enfáticamente digo, el anillo del pozo tubular no se veía el hueco, no se podía prever esta situación. Hemos hecho una clara exposición y de repente el congresista no la vio, pero hay una clara exposición donde había una cantidad de tierra que a su vez en la parte superior a la tierra había pasto, era pasto, tierra, y después estaba el anillo del pozo tubular. Yo en ningún momento he generado ninguna excusa, y lo tengo que decir así enfáticamente. Lo que he expresado acá en mi intervención son hechos, y serán hechos que se tendrán en su momento que dilucidar y ver
si son los hechos que generaron o no, que fueron la causa o no de esto. Tengo que decir también enfáticamente, señor presidente, que no es cierto lo que se ha mencionado respecto de la situación del subsuelo. Aquí yo tengo acá conmigo una ordenanza que es la 1852 a la que ha aludido el señor congresista, donde claramente define las situaciones y las responsabilidades del subsuelo. Y ahí está referido a que las responsabilidades de la municipalidad respecto al subsuelo están referidas a los lugares donde hay raíces. Y acá no había raíces, cae en una situación que no se evidenciaba. Entonces, por ende, esa pregunta que se nos realiza es una pregunta que está mal formulada, porque no había ningún hueco ni ninguna evidencia que se pudiera ver en ese espacio. En el distrito de Ate, varios jóvenes fueron captados jugando vóley en una losa deportiva ubicada a la altura de la cuadra 9 de la avenida Separadora Industrial, en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus. A través de un video difundido en redes sociales, vecinos denunciaron que estas personas no respetan el distanciamiento social y muchos de ellos no portan mascarillas, por lo que temen que estas reuniones se conviertan en foco de contagio del nuevo coronavirus. Ante esta situación, varias personas hicieron un llamado a las autoridades del distrito para redoblar la vigilancia, a fin de que estas reuniones de personas no se lleven a cabo, poniendo en riesgo la salud de la población. La imagen sigue dando la vuelta al mundo. La tremenda explosión registrada en el puerto de Beirut que sacudió este martes la capital libanesa se pudo sentir a kilómetros de distancia. Lo que empezó como un fuego en un almacén en el puerto se ha convertido en la mayor catástrofe sufrida en años en Beirut. El país ha decretado 3 días de luto oficial por la tragedia. Incluso el gobernador de la capital ha sido incapaz de contener las lágrimas. Se parece a Japón con Hiroshima o Nagasaki. Esto es a lo que me recuerda. Nunca he visto tanta destrucción. Sin ninguna duda, esto es una catástrofe nacional, es un desastre para el Líbano. No sabemos cómo vamos a salir de esto, no lo sabemos. Apenas podíamos sobrevivir antes y ahora ha ocurrido este desastre. Tenemos que mantenernos fuertes. Tenemos que estar unidos y ser valientes. El balance de víctimas da una idea de la dimensión de la tragedia y hay cerca de 100 muertos y alrededor de 4.000 heridos. Además, se estima que más de 200.000 personas se encuentran ahora sin hogar al ser destruidos por la explosión. Los hospitales de la capital libanesa están desbordados, algunos de ellos se encuentran dañados por la explosión y no pueden atender más heridos. Mientras las labores de rescate no cesan, durante la noche los equipos han seguido trabajando en la zona en busca de víctimas. La explosión, que ha supuesto un enorme golpe para el país, se suma a todas las crisis que azotan al Líbano. Edificios destruidos, un asfalto cubierto de vidrios rotos y un aire pesado marcaban el día posterior a la explosión en el puerto de Beirut, que dejó al menos 135 muertos y un país sumido en el dolor y la indignación. Una estampa que recuerda a la que dejaba la guerra civil que acabó en Líbano en 1990. En los alrededores del puerto, patrullas militares bloqueaban el acceso a las dársenas. Nadie, incluidos los periodistas, podían acercarse al punto de origen del desastre, que además de los 135 muertos, supera ya los 5.000 heridos. Mientras pasan las horas, el gobierno investiga las causas por las que estalló un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante de enorme volatilidad, lo que convirtió a buena parte de Beirut en una zona arrasada. El impacto de la explosión trasciende los daños humanos y materiales para el gobierno libanés, objetivo de las críticas de una población que desde septiembre de 2019 se ha lanzado a la calle para decir basta y exigir un cambio en el sectario y corrupto régimen político que ha dejado al país sumido en su peor crisis económica desde la guerra. Los daños son descomunales, valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, y según el gobernador de la capital, Marwan Aboud, aún hay más de 100 desaparecidos y más de 200.000 personas se han quedado sin hogar. El gobierno también aprobó este miércoles el estado de emergencia durante 15 días en la capital libanesa, que ha pasado a estar ahora bajo control militar.